Buenos días. Hoy les voy a mostrar una partida de ajedrez centroamericano. Una partida jugada entre Bernal González, hoy en día gran maestro. En esta época, 1999, hace 20 años, solamente uno de los MIs más fuertes de Centroamérica. Y José Guillén, uno de los mejores jugadores de Honduras. Tercer lugar mundial en el Campeonato Mundial de Menores de 16 años. Un récord que ni siquiera el gran maestro Alejandro Ramírez pudo romper. Cuando Alejandro intentó jugar el Campeonato Mundial de Menores de 16 años, ya siendo un gran maestro, quedó en sexto. Aclarando, en la época en que Guillén jugó no existía ningún gran maestro tan joven. Pero aún así es un logro muy importante. Y él ha sido durante 30 años uno de los mejores jugadores de Honduras y lo sigue siendo. Y empecemos. Esta partida es interesante. Es una continuación, por decirlo así, de la partida anterior donde Bernal jugó su siciliana cerrada. Bernal tuvo un repertorio muy interesante. Hubo una época donde jugaba F4. Tenía unos resultados muy buenos, pero aparentemente dejó de jugar F4 y se convirtió en gran maestro, así que está muy bien. E4, C5, caballo C3, caballo C6, G3, G6. Una línea muy clásica de la cerrada. Alfil G2, alfil G7, D3. Hasta esta posición, pues es muy similar a la que yo jugué con él en el año 2000. Pero en este caso, Guillén jugó torre B8, una idea más ambiciosa. F4, B5 y A3. No sé qué tan fuerte sea A3, pero Guillén sigue con su plan de B4, A por B4, C por B4, caballo D5. La posición de las blancas es muy activa, pero las negras logran terminar su desarrollo con relativa facilidad. Después de E6, caballo E3, caballo G7, E5. Hay que evitar la maniobra caballo C4, que ganaría la casilla de C. Entonces es necesario hacer D6, rompiendo la estructura del centro. El caballo va a ir a C4 después de E por D6, dama por D6. Bueno, primero caballo F3, enroque, y ahora sí, caballo C4. El negro tiene una posición interesante, él tiene un buen desarrollo. El blanco ha jugado un poco lento, todavía le falta sacar sus piezas. Quizá en este momento, dama C7, defendiendo a 7 y quizá haciendo más adelante A5, sería interesante. Guillén hizo dama D7. Bernal no se puede quedar con el rey en el centro todo el día. Termina su desarrollo después de enroque alfil B7 y alfil E3. Y tenemos el fin del desarrollo. No se puede dejar el peón de A7 atacado todo el día, por lo que simplemente se defiende. A6 y tenemos una posición muy extraña. Hay muchos peones colgando del parte del negro. La posición del blanco es más compacta. Dama de 2. El blanco intentará jugar caballo E5, presionando o intentando atacar los peones de las blancas. Caballo F5 es una jugada normal. Amenaza capturar el alfil de E3, lo cual le daría muy buen juego a las negras. Pero la jugada alfil C5 aparentemente ataca la torre y ataca el peón de B2. Pero no es tan fácil para las blancas comerse ese peón. El negro se quita. Y lo que pasa es que no se puede hacer alfil por B4
porque seguiría caballo por b4 y después de dama por b4, la descubierta del alfil, capturando el caballo, ganaría material. Pero a Bernal se le ocurrió una idea muy interesante: desalojar el caballo de f5 con g4. El caballo tiene que saltar a d4, no hay muchas otras opciones. Pero ahora, al hacer caballo f por caballo e5, obliga al cambio. En ese momento no se puede hacer caballo por e5, pues sería muy peligroso, ya que el caballo en c4 está bloqueando la columna c, ya que seguiría alfil por e5 y después torre. Y el alfil no se puede mover porque entra la torre a c2. Y alfil por d4 es muy mala o bastante peligrosa porque el juego se abre y hay muchos peones en el aire. Y dama f2 sería una jugada terrible por torre por c2, donde no se puede cambiar damas porque torre por g2 gana en el acto. Esto nos muestra una posibilidad de las jugadas negras, por lo que el blanco no toma en e5 con el caballo para mantener un poco cerrada la columna y toma con el peón. Después de f por e5, aparentemente el blanco ha logrado una posición muy interesante, ya que tiene una casilla, la casilla d6, muy buena para todas sus piezas. Y en este momento se está comiendo el caballo de d4. Si logra colocar el caballo en d6, se comería el caballo en d4. Y se está comiendo el peón de b4. Pero es exactamente la posición que estaba buscando Guillén. Una posición muy interesante. Y el alfil en c5 se tiene que quitar. Torre b, c8, amenaza este alfil. Pero uno dice, este alfil no está amenazando el peón de b4 y el único que lo defendía era la descubierta. El detalle está en que alfil por b4 es la jugada que estaba esperando el negro, ya que el alfil en b4 está en el aire. El peón en d3 solo lo defiende el peón de c2 y existe la posibilidad de hacer caballo por c2. Una jugada muy divertida, muy complicada. El blanco tiene que tomar, obviamente, y resulta que después de alfil por g2 hay que comer en g2. El problema está en que rey por g2, ya que el alfil no está defendido, permitiría dama b7 jaque, atacando al rey y capturando el alfil de b4 con una posición bastante interesante para las negras. Entonces el alfil de g2 se tiene que capturar con la dama y ahora viene dama por d3, que está amenazando el caballo. Las blancas tienen una pieza de ventaja, pero tienen muchas piezas en el aire. En ese momento tienen el caballo en el aire, el alfil en el aire. Y cuando el caballo se mueva, el peón de e5 podría caer. Caballo de 6 es la jugada lógica, intentando cortar un poco la actividad y presionando sobre la casilla f7. Torre c2 se ve terrible, una jugada muy fuerte que molesta bastante a rey blanco, donde movemos las piezas. En realidad la única jugada que existe es torre f2 para intentar controlar. Y en ese momento torre f2 tiene la amenaza de torre por c2, por lo que el negro tiene que capturar. Y después de dama por f2, aparentemente el blanco está muy bien, todas sus piezas ya están defendidas y amenaza entrar en f7. Pero las negras tienen una jugada súper interesante. Alfil por e5 es una bonita respuesta al ataque de las blancas. De momento se amenaza, quitando el hecho de que se está comiendo el caballo de 6, se está amenazando alfil de 4, clavando la dama. Entonces hay que mover la dama
porque no se puede salvar el caballo. Pero el caballo en D6 da la posibilidad de mover la dama a F7. Dama por F7, el rey se tiene que ir a H8, y ya con el rey en H8 y la dama en F7, capturar el caballo en D6 no va a ser nada fácil. Por lo que las blancas hacen torre 1. Todas estas jugadas son casi únicas y son muy buenas, porque no solo el blanco está atacando, sino que el negro está atacando. Y en ese momento, yo que fui testigo de la partida, cuando la miraba en vivo, yo no sabía lo que iba a pasar. Yo pensaba que estaba ganando uno, después pensaba que estaba ganando el otro. Y en este momento, lo que pasa es que no se puede hacer alfil por D6 porque dama F6 jaque capturaría la torre con jaque y después capturaría el alfil, lo cual dejaría totalmente perdido a las negras. Y tampoco se puede comer con el caballo porque dama F8 es mate. Entonces en ese momento que el blanco tiene pieza de ventaja, creo que Bernal consideró que estaba ganando posiblemente, no sé. Pero el negro tiene una jugada más, que es dama D4. Resulta que la posición de rey blanco está totalmente expuesta. Y eso facilita el juego de las negras. El rey se quita en H1, tratando de esconderse. Y después de dama por B2, una jugada inesperada. Posiblemente Bernal esperaba algo así como dama por B4, que es lógica también, pero amenaza, se come un alfil. Lo que pasa es que dama por B2 también es muy buena y obliga a torres por E5, ya que dama por B2 con el alfil están amenazando dama por H2 mate. Dama por H2 mate es una jugada que no se veía venir y obliga al blanco a hacer torre por E5, sacrificando la calidad. Y ahora sucede una posición muy extraña. Dama por E5, las blancas aparentemente, o creían que estaban ganando, resulta que no está ganando nadie. En esta posición, las blancas tienen 2 peones, las negras tienen 4 peones. Pero las blancas tienen alfil caballo y las negras tienen una torre. 100 damas. Entonces, en ese momento, dama F3 es una jugada muy, muy interesante, muy incómoda para las negras. Se amenaza el alfil C3, colocando al alfil en la gran diagonal y capturando la dama. Y la dama no tiene un movimiento bueno. Si la dama se quita a una posición cualquiera, vendría dama F6 jaque, ganando la torre. Entonces no es nada fácil para las blancas moverse. Pero tienen una jugada que es muy, muy interesante. Creo que alguien me contó que la vi en el último momento. No estoy seguro. Pero rey G8 es la única jugada de las negras. Pero ahora resulta que las que están en problemas son las blancas. En este momento se está haciendo torre por D6, una amenaza que antes no existía. Y entonces al hacerse torre por D6 está en serio problema. Además se está haciendo posiblemente dama A1 jaque, seguido de quizá dama B2 jaque, capturando el alfil de B4. O sea, las piezas blancas están en serios problemas. Y torre por D6 no se puede permitir porque las blancas van a quedar con peones de menos. Entonces, ¿qué hacer? Las blancas tienen siempre dama F7 jaque, rey G8 única y a dama F3 volver a amenazar alfil C3 con ventaja decisiva. Por lo que el rey se tiene que quitar a G8, donde vuelve a amenazar torre por D6, a lo que las blancas tienen que volver a responder con dama F7, rey G8 y dama F3, con lo que la posición se repetiría. Por lo que después de rey G8, la partida finalizó en un tablas. Un resultado que yo quedé en aquel momento, en 1999. En esa partida todavía no me había hecho maestro FIDE. Yo estaba intentando hacerlo, al final lo logré hacer en este torneo. Pero
Me pareció fascinante esas jugadas que realizaron tanto Bernal, que fue en este año, en el 99 cuando lo conocí, y Guillén, que era obviamente el número uno de Honduras en esa época. Bueno, espero que la partida les haya parecido interesante y gracias por su atención.